¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un estudio bíblico más de esta página. Les damos la bienvenida a todos quienes nos están viendo de las diferentes partes del mundo, quienes están escuchando este video y bueno, pues vamos a continuar hablando sobre temas que el Señor nos está dando esta palabra para ir cambiando nuestra vida, para ir edificando como conviene nuestra vida, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha conmovido mucho a la iglesia, un tema que como cristianos se ha manejado mucho como el espíritu de Jezabel y se llama la manipulación. ¿Qué es la manipulación? Bueno, es el control que ejerce una persona sobre la voluntad de otra. Este dominio tiene la finalidad de conseguir lo que se desea es un juego diabólico donde la víctima y el victimario conviven o se relacionan entre ataduras, chantajes y agresión pasiva o violenta, dependiendo del rol que desempeña cada uno. Esta dinámica va desde circunstancias sutiles, casi imperceptibles, hasta relaciones tormentosas que pueden terminar fatalmente. Pero en cualquier caso son relaciones destructivas, porque la manipulación es un pecado. Ahora, este dominio que ejerce una persona sobre la otra, decimos que es un juego diabólico porque los dos conviven en esta relación. ¿Cómo comienza esta manipulación? Bueno, empieza con una mentira o varias mentiras, las cuales anidan en la mente de la otra persona, deformando la realidad. Es decir, el manipulador o la manipuladora convencen a la víctima de que lo que le dicen es verdad y la víctima lo cree. Por ejemplo, cuando un hombre convence a una mujer de que lo necesita y de que sin él no puede vivir, y esa mujer acepta, o viceversa, una mujer convence a un hombre de lo mismo y aceptan estas mentiras, y entonces se empieza a tejer este juego que enreda a las dos partes. Ahora, la víctima, en este caso, pues en realidad lo que necesita es llenar nichos vacíos. Su corazón tiene por ahí huecos, carencias que necesita llenar y entonces está vulnerable, pero con la expectativa, consciente o inconsciente, de que mediante esta relación va a llenar, va a suplir esas carencias. Así comienza. Parece entonces como que la víctima pues también tiene un interés especial en mantener esta relación. Ahora, desde los dictadores que controlan a países enteros, líderes religiosos, jefes y subalternos, maridos o esposas que dominan a su cónyuge, padres e hijos, o viceversa, hijos que controlan a sus papás, amigos, y en todo tipo de relaciones humanas encontramos estas situaciones. ¿Por qué es tan importante detectarlas en nuestra vida? Porque Dios está limpiándonos, está derribando lo que hemos construido mal, como hemos hablado a lo largo de estas sesiones, de estos estudios, y Él quiere tirar toda este material de baja calidad que destruye nuestra vida, que lejos de edificar, contamina, corrompe nuestras relaciones. Las relaciones humanas se han vuelto tan nocivas últimamente, en los últimos tiempos, que es muy difícil encontrar familias bien establecidas.
Y desde tiempos ancestrales se da la manipulación y se genera y se gesta en las familias y generación tras generación se van repitiendo estos cuadros de control, estos cuadros que contaminan, estos cuadros con una simulación de amor y una simulación de bonitas relaciones o de bonitas familias que en realidad siempre hay gente descontenta y siempre hay gente que sufre este trato de cualquiera de las dos partes. Ahora, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los bendijo y les dio señorío y dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en toda bestia que se mueve sobre la tierra, etcétera. Esto nos lo dice Génesis 1, del 27 al 28, y explica a Dios que puso al hombre y a la mujer para señorear la creación, pero en ningún momento les dio dominio y gobierno y control sobre otra persona. Hemos hablado de que todos estamos bajo autoridad y estamos organizados socialmente y familiarmente, ¿verdad? En una administración, lo cual requiere una cabeza, requiere que todos estemos en un orden, requiere que haya quien sea el responsable, el principal responsable y quien obedece órdenes y se somete. Pero jamás Dios habló de la prepotencia que ejercen unos seres humanos sobre otros y que muchas veces nosotros podemos ejercer y nosotros podemos conducirnos de esta manera con nuestra familia, con nuestros seres queridos y con nuestra gente allegada. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no creó no diseñó esta forma? Porque fuimos diseñados para vivir en el amor de Dios y relacionándonos con nuestro prójimo de acuerdo a los mandamientos perfectos de la Biblia, con principios como amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo encontramos en Mateo 22, del 37 al 39. De hecho, Jesús dice que en estos mandamientos se sustenta la ley y los profetas. Este es el diseño que Dios nos dio para relacionarnos entre nosotros. Amando al Señor, cuando una persona ama a Dios con todo su corazón, entonces el amor de Dios fluye a través de su vida y puede amar a su prójimo como a él mismo. Y más allá, puede amar a su prójimo como Jesús lo ama. Estos fundamentos están basados en el conocimiento de la voluntad de Dios y el razonamiento. La manipulación, por el contrario, se gesta en las emociones, en la falta de conocimiento y de discernimiento. Veamos qué contradictorio es una cosa y la otra. A veces la gente está tan confundida que de verdad cree que lo aman o que ama imponiendo su voluntad sobre la otra persona. Entonces, como estamos estudiando aquí, quiero repetir estos conceptos. Los fundamentos que Dios nos dio para relacionarnos se basan en el conocimiento de la voluntad de Dios, en lo que Dios dice que somos, en lo que Dios dice que son las otras personas, en la forma en la que Dios nos trata y en la que nos enseña a tratar a los demás y amar a los demás, y en el razonamiento de todas estas enseñanzas. Hemos aprendido que la fe no es ciega y no es caminar ciegamente, se sustenta en la palabra de Dios, se sustenta en el conocimiento de Dios. Y la manipulación, al revés, tiene que ver todo con el manejo de las emociones, con la falta de conocimiento de Dios, de su palabra y además del corazón de las otras personas y de discernimiento.
de darnos cuenta si realmente estamos siendo amados o estamos siendo usados o estamos siendo dominados bajo la voluntad y bajo el capricho de la otra persona para cubrir sus expectativas, para llenar sus aspiraciones o sus sueños sin considerarnos como personas o viceversa. Si nosotros estamos utilizando a alguien para llenar mis carencias y para dominar su voluntad. Este pecado es muy tremendo y a veces no es tan fácil de detectar. Por eso Dios nos está hablando y nos está revelando su palabra para que empecemos a discernir cómo estamos caminando y derribemos, como dice la Biblia, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, en el huerto de Edén, siempre vamos al principio porque en el inicio se gesta todo y podemos ver ahí el origen de lo que se ha desencadenado a través de tantos siglos en el hombre. En el huerto de Edén, Satanás tentó a Eva con mentiras. Recordemos que lo primero que hizo fue mentirle y decirle que Dios les había prohibido que comieran de todo fruto. Eso era una absoluta mentira. Y entonces Eva abre su corazón a la manipulación, a la tentación de creerle al diablo cosas que ni sabía que existían. Entonces, porque el diablo sembró la duda y sembró la necesidad de algo que ni conocía. Sembró ese anhelo por algo que no necesitaba, y era el conocimiento del bien y del mal, porque Eva dependía absolutamente de su creador. En ese momento, una explosión de pecados hemos visto que se desencadenaron, como la mentira, la desobediencia, ¿verdad? El temor, la culpa, la autojustificación, la separación de Dios. Pero además, Eva perdió la libertad y el dominio propio que tenía en Dios. Todo lo que Dios le había dado, Eva lo perdió. Porque además quedó bajo el dominio de otro ser humano que fue Adán. Y no estoy hablando de la sujeción de una mujer a su esposo. Estoy hablando que Dios como maldición le dijo que su deseo estaría sometido al de su marido. O sea, su voluntad estaría sometida. Y hemos visto esa maldición a lo largo de todos estos siglos, perdón, en diferentes países, en diferentes culturas, cómo el hombre sojuzga a la mujer a punto de no importarle su vida. Vemos en los países de Medio Oriente cómo la mujer no vale absolutamente nada y el hombre se siente con el derecho de matarla si lo desea, y nadie la defiende y nadie saca una mano para protegerla. Nadie pone la cara para protegerla a las mujeres. Hemos visto cómo esta maldición de Dios ha traído mucha tristeza, mucha destrucción por causa del pecado, por causa de esta manipulación donde Eva, aparentemente la víctima, se dejó controlar por las mentiras del enemigo y ya vimos que no fue víctima. Para Dios fue tan culpable como Adán de haber pecado. Dios no justificó esa supuesta ingenuidad de Eva. Y es por eso que Dios nos está alertando siempre a dejar a un lado lo que no edifica nuestra vida. Esa misma estrategia de las mentiras y de la manipulación es utilizada hasta el día de hoy. Ahora, ¿cómo una persona manipula a otra por medio de 3 circunstancias? La primera es el temor.
La segunda es la dependencia y la culpa. Son tres circunstancias, no están en orden de importancia, las tres son igual de importantes. El temor, la dependencia y la culpa. Cada una de estas se manifiesta en diferentes formas y se manejan como agresor o como víctima también. El temor paraliza a quien lo tiene y le quita la capacidad de decidir. Una persona atemorizada no puede pensar y vive en un mundo irreal esperando el mal que imagina todo el tiempo, ¿verdad? La persona que tiene miedo siempre está con la expectativa de lo que le va a pasar. La persona que tiene miedo de enfermarse, sus pensamientos siempre están enfocados hacia eso, hacia que si los virus y si alguien se me acerca y si salgo a la calle. Y a la persona cuando tiene miedo, por ejemplo, los niños en la oscuridad, cuando les apagan la luz, siempre tienen miedo de ver cosas o que haya seres horribles ahí debajo de su cama o que haya cosas que ellos tienen en la imaginación. Así es el temor que infunde un agresor a una víctima. La víctima siempre está con ese terror cuando alguien es agresivo, ¿no? Con el esposo, por ejemplo. La agrede, pero además el temor hace que la otra persona siempre esté como si el individuo estuviera junto a ella castigándole todo el tiempo. O crea en su mente una fantasía también que le dice, todo está bien, yo soy muy feliz y así tienen que ser las cosas. El temor es una atadura dolorosa que predispone al castigo y la angustia que produce el miedo va deteriorando la autoestima de esa persona. Una persona que siempre tiene miedo es el miedo en sí, dice la Biblia, en 1 Juan 4:18, porque el temor lleva en sí castigo. Como el temor está castigando constantemente a esa persona que padece ese temor, que vive bajo ese terror del que lo está agrediendo, ya en sí está el castigo. Entonces la persona que vive, la víctima que sufre de miedo, de toda esta situación que lo avasalla, porque lo paraliza, porque ya no puede pensar, porque lo único que hace es constantemente temer a todo lo que le rodea. Además, está predispuesto al castigo, siempre. Ya sabe que es parte de su vida y por eso ese temor engendra más violencia y ese temor engendra más agresión de la otra persona. El manipulador castiga constantemente a su víctima, golpeándola emocional, psicológica, financieramente e incluso físicamente, en ocasiones terribles. La agresión es constante y cada vez más frecuente para mantenerlo en el suelo. En el suelo estoy hablando aún emocionalmente, puede ser físicamente o puede ser emocional o financieramente, cuando los hijos dependen de los padres o a veces los padres mayores dependen de los hijos o la esposa depende económicamente del esposo. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, el dinero le pertenece a Dios, pero la gente está confundida y cree que porque son el instrumento de bendición, que son el instrumento de Dios, que trabajan y Dios les da a través de ese trabajo el dinero, a veces tratan de controlar a los demás con lo que ganan, con ese salario que Dios les da. Entonces, toman a la víctima y la mantienen en el suelo ahí una y otra vez, siempre la están asustando, siempre la están agrediendo, para que la víctima no tenga ni fuerza ni tiempo
para pensar cómo escapar al castigo. Anulan su voluntad, anulan su autoestima. Ya no puede pensar nada, ya no se puede defender. Los insultos, las humillaciones, el desprecio son características fáciles de identificar, pues con frecuencia se cree que el manipulador es la persona violenta que ataca de frente por la superioridad que ostenta. Hemos hablado que generalmente tiene alguna autoridad sobre la otra persona, ¿verdad? O como sucede en las escuelas con el bullying o en los trabajos ahora, por ejemplo, un jefe que es superior en rango, no como persona, sino administrativamente, que un empleado o una empleada, y entonces ostenta esta superioridad y lo agrede, y esa persona depende del sueldo que él le paga, y entonces la puede insultar y se siente dueño de la vida de esa persona. Y la tiene aterrada porque siente que si la corre se va a quedar sin trabajo, porque siente que tiene que aceptar sus agresiones para poder subsistir financieramente. O los hombres que golpean a sus mujeres, a sus hijos, que todo el tiempo están agrediéndolas, insultándolas, que derriban su autoestima. Ya no pueden esas mujeres defenderse. A veces uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que aguanta eso? Y es que la manipulación es un control sobre la otra persona. Pero vamos a ver también qué papel juega la víctima en todo esto. Como decíamos, muchas mujeres soportan este tipo de cosas porque inconscientemente sienten que esa persona les presta la atención, o está casado con ellas, o son una pareja y está supliéndoles tal vez el amor que les faltó en la casa, el malentendido amor. Pero este nicho vacío, esta vulnerabilidad que tenían, se une al agresor. Y muchas veces hasta los defienden. Hijos que defienden a las madres agresivas, porque saben que son sus mamás y que las mamás deben amar a los hijos, por lo tanto ella lo ama, a ese hijo o a esa hija, y entonces hasta defienden a esas personas, a esos agresores, cuando los demás los critican, cuando los demás los confrontan. A veces las víctimas son las primeras que salen en defensa de sus agresores, por este juego, por esta situación. Entonces, hombres, por ejemplo, que también agreden a sus hijos y los tienen tan asustados con gritos y con ofensas, que los hijos hacen todo lo que les piden, hacen lo que les dicen ya sin defenderse, ya sin ni siquiera tener sueños y anhelos propios, porque saben que tienen que obedecer ciegamente a esa persona. Ahora, también existe el manipulador desde la posición de víctima, que logra sus propósitos con palabras dulces, generando en la otra persona o las otras personas verdadero pánico si no hacen lo que esperan de ellos. Pero estas personas actúan por medio de chantajes y de intimidación. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, porque tenemos muy claro, por ejemplo, lo que estamos diciendo, que un abusador, un manipulador, es agresivo, es violento, es fácil de percibir su prepotencia y su abuso. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hombres y mujeres que amenazan a su pareja con suicidarse si los deja? O padres y madres que viven eternas enfermedades intimidando a sus hijos con que se van a morir si los contrarían, ¿verdad? Si no hacen lo que ellos o ellas quieren, les va a dar un infarto, les va a dar el ataque y crean una serie de fantasías en su mente
que los hijos de verdad creen que están enfermos, que los hijos creen que en cualquier momento que ellos no obedezcan ciegamente su voluntad, aun cuando va contra sus propios gustos, contra sus propios anhelos, contra su propia integridad, creen que de verdad se van a morir y entonces ceden ante estos chantajes. Pero esta posición de víctima no es tan fácil de percibir, ¿verdad? Porque si no los complacen, entonces quien queda como el malo, pues es el manipulado, ¿verdad? A veces hay otros manipuladores que usan advertencias menores que también provocan temor, por ejemplo, en sus hijos. ¿Cuántos padres, cuando el niño está haciendo un berrinche en un lugar público, le dicen al policía que está cerca, lléveselo, por favor, lléveselo porque no me obedece? Esto aterra a los niños y los enseña a chantajear, los enseña a mentir, porque finalmente estamos claros que no se lo van a llevar, ¿verdad? O usan a los terceros para resolver su falta de autoridad con los hijos, la falta de educación. Entonces usan a la mesera para que los regañe y le piden al niño que los está viendo, que los juzgue. Hay tantas formas sutiles o menores de chantajear, de meter temor, de controlar a una persona sin hacer las cosas correctamente. O a veces les dicen, hay padres que les dicen a la otra persona o parejas, ¿sabes qué? Me voy a ir y nunca más me vas a volver a ver. Esto en una criatura es muy atemorizante. Y con tanto robo de niños, con tantas cosas que vemos, es cruel hacer este tipo de comentarios. Lastima el corazón. Y llega el punto que el hijo se da cuenta que es mentira y entonces después ya nada funciona. Los chantajes no son un instrumento de disciplina, ni un instrumento de educación. Por eso a veces las cosas llegan a tal punto que hay niños y hay bebés que controlan a sus padres privándose. Han visto a veces como los niños se tiran al suelo y ponen los ojos en blanco cuando ya están en pleno berrinche y no se están saliendo con la suya, y se tiran al suelo y se ponen morados, de verdad, parece que se están muriendo, dejan de respirar y fingen que se están muriendo y logran controlar a los padres, logran poner un verdadero terror en las mamás y en los papás pensando que se van a dejar morir. La manipulación llega a tal punto que los papás viven con un miedo constante. Ahora, vemos casos extremos en padres, en madres de familia, cada vez más frecuentes, de un síndrome que se llama Munchausen por poderes. Son personas que se provocan enfermedades a sí mismos o a sus hijos para controlar a toda la familia. Hay personas jóvenes, por ejemplo, que usan los desórdenes alimenticios como anorexia o bulimia, porque estos desórdenes vienen de una frustración, de una falta de amor, de una situación emocional difícil, y usan este desorden para castigar a sus padres cuando no comen, o a la mamá, o cuando hay divorcio, cuando hay ausencia, cuando hay alguna frustración. Las adicciones también, por ejemplo, los intentos de suicidio de jóvenes y a veces resultan reales y mantienen de verdad a sus padres y a sus familiares angustiados continuamente. La manipulación es un pecado serio que debemos detectar. Tal vez hemos mencionado cosas fuertes, cosas más sutiles, pero debemos pedirle a Dios que nos muestre
si nosotros tenemos ese tipo de conductas, si las estamos promoviendo o las estamos permitiendo. Una actitud muy frecuente en los manipuladores es imperceptible esta situación para la mayoría de la gente, es el espíritu de provocación. Este manipulador o manipuladora hostiga al individuo que controla con palabras suaves, gestos sutiles o acciones inocentes, entre comillas, de verdad con la certeza y el conocimiento pleno de que van a desatar su enojo. Y de verdad, cuando logra hacerlo estallar, logra hacer estallar, el manipulador logra hacer estallar a la otra persona, consigue quedar como una verdadera víctima ante todos, ante los ojos de los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando la esposa tiene carácter fuerte o mal carácter y el esposo aparentemente es muy lindo o viceversa, ¿verdad? Uno de los cónyuges es de carácter fuerte y el otro es más sutil, es más lindo, es encantador ante los demás, pero sabe que haciéndole una bromita a su cónyuge delante de los amigos o de la familia lo va a hacer enojar y constantemente tiene ese espíritu de provocación y es la bromita y es el comentario y es el apodo que le dice delante de los demás y provoca la ira, el otro responde con ira, no es justificación su respuesta con ira, pero es un jueguito diabólico entre los dos, donde el que provoca pues queda como lindo y como víctima ante los ojos de los demás. Por eso hablamos que siempre víctima y victimario están ahí como entretejiéndose en ataduras, en chantajes, en control de emociones. Y hablábamos que esto se da a nivel emociones, o sea que se da a nivel de la carne. Como hemos estado hablando, con este material no podemos edificar nuestra vida. No podemos edificar nuestra familia, nuestro matrimonio, la vida de nuestros hijos. No podemos aportarle este material para que en un futuro edifiquen su familia, porque trae destrucción. Ahora, dice la Biblia en Proverbios 30:33, y el que provoca la ira causará contienda. No nos sorprendamos, porque todos sabemos cómo a veces el lado débil de la otra persona, como hijos, como padres, aún como amigos, conocemos el lado débil de la otra persona y a veces lo utilizamos a nuestro favor o para conseguir algo o simplemente para aparecer como víctimas. La lista de todos estos ejemplos es larga y terrible. Además, la ansiedad, además de la ansiedad que se gesta ahí en estas personas, se engendra resentimiento y odio cuando hay manipulación. Los que viven en esta condición desde su infancia, pues tienden a repetir la dinámica, ¿verdad? Eligiendo parejas manipuladoras o manipulables, aceptando el mismo castigo que les dan los padres o el cónyuge o vengándose en otros. Eso es terrible porque cuando se sienten agredidos, lo que hablábamos la vez pasada, una persona amargada trata a veces de vengarse, de desquitar todo ese enojo, toda esa frustración y repite el cuadro en otras víctimas, en gente inocente de lo que le hicieron los demás. Muchas veces el temor trasciende aún la muerte del que lo inspiraba, ¿verdad? Vemos hijos traumados y mueren los padres y siguen en ese temor, siguen en esa condición como si sus padres estuvieran ahí a un lado criticándoles, agrediéndoles o un líder, por ejemplo,
un líder espiritual. Hay pastores manipuladores que meten temor que meten temor en la vida, engendran temor en la vida de sus congregantes. Hay personas, empresarios que hacen lo mismo con sus empleados. Y así, como decimos, la lista es larga. La persona a veces queda atrapada en este temor. Aún sale de un trabajo, entra a otro y sigue actuando de la misma manera. Los hijos dejan el hogar paterno y buscan otra persona igual, agresiva o al revés, ¿verdad? Una víctima sobre la que ejercen esa manipulación que vieron en su casa. Ahora, otra de las razones, otra de las armas con las que una persona manipula a otra, hablábamos de la dependencia, de la codependencia. Dios nos creó para depender total y absolutamente de Él. Y nada ni nadie puede tomar su lugar supremo en nuestra vida. Los seres humanos somos absolutamente dependientes de Dios. Y nadie puede tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Es real lo que hablábamos en un principio, que Dios organizó la vida socialmente, familiarmente, con autoridades, con subalternos, administrativamente, dice la Biblia, que nos sometamos unos a otros. Pero así como cuando nacemos, nuestra dependencia es total. Un bebé recién nacido depende de sus padres, desde que le den de comer, que lo levanten, que lo limpien, que lo bañen. Los padres deciden absolutamente todo, empezando por el nombre, la ropa que le ponen, lugares a donde lo llevan, todo, absolutamente todo. Pero estamos capacitados por Dios, estamos equipados para crecer y para madurar hacia la autonomía. Nunca seremos independientes porque siempre dependemos absolutamente de Dios y también dependemos unos de otros. Pero vamos madurando y siendo autónomos. Aún las personas que tienen lamentables pérdidas en alguna o varias de estas capacidades, por enfermedades, por síndromes, por algunas limitantes que tienen, físicas o mentales, bueno, pues luchan para desarrollarse con el mayor potencial posible, porque Dios nos creó así, para irnos haciendo cargo de nuestra vida. Las autoridades que Dios puso, así sean padres, gobernantes, maestros, pastores, líderes espirituales, bueno, tienen la función de mantener ese orden que hablamos, en el que estamos organizados, y hacer cumplir los mandamientos, las reglas, las instrucciones que nos mantienen a salvo, e inclusive están facultados por Dios para castigar a quienes infringen estas normas, ¿verdad? Pero esta misma autoridad tiene límites puestos por Dios. Dios es el único con poder y autoridad absolutos en la vida de cada ser humano. Ahora, nosotros también como personas estamos capacitados para dejar y para despedirnos. Desde que somos pequeños, vamos dejando la dependencia desde lo vital, que es la leche materna, después la mamila, el pañal, la andadera, empezamos a caminar por nosotros mismos, a hablar, y aún así después entramos al colegio y vamos dejando atrás el jardín de infantes, la primaria, secundaria, hasta llegar, ¿verdad?, a la carrera y hasta que dejemos la tutela de nuestros padres y formemos nuestra propia familia. Desarrollemos nuestra carrera, cumplamos con el propósito que Dios nos dio en esta tierra. Los hombres y mujeres vamos aprendiendo a despedirnos. Nos despedimos
primero de los padres cuando entramos al colegio y vemos cómo lloran los nenitos que tienen que dejar el hogar para ir al colegio, pero vamos aprendiendo a despedirnos. A veces de una mascota que se muere, de familiares, de amigos cuando cambiamos de residencia, de algunas pérdida de padres o de seres queridos, situaciones que nos separan unos de otros. Estamos creados por Dios para asumir la pérdida, para despedirnos de lo que se aparta de nuestra vida o de quienes se apartan de nuestra vida. Estas dos circunstancias, dejar y despedirnos, nos aportan tolerancia a la frustración y nos ayudan a fortalecernos emocionalmente y madurar cuando se asumen de la manera correcta. Todos debemos aprender y es parte de la vida. Muchos padres quieren sobreproteger a sus hijos, que nunca vayan a un sepelio, porque la gente está triste y está llorando, que nunca sufran, que nunca, como comentábamos en otra ocasión, los abuelitos se despiden, el niño empieza a llorar porque ya se van a su casa y les mienten para tratar de evitar un sufrimiento pasajero. No, ahorita regresa, nada más fue por una paleta y fue por un helado para ti y ahorita viene. Y eso lo único que hace es intolerancia a la frustración. Crea gente más frustrada, crea esa telaraña de chantajes, de mentiras, de manipulación de la verdad, de verdades a medias, como dice Lucero Angulo. Mandamos saludos al hermano Gabriel Gómez, que nos saluda desde Samaria, Panamá. Realmente es ese tipo de mentiras y de verdades a medias gestan esta manipulación en la gente. La manipulación en esta modalidad de dependencia y codependencia comienza cuando una persona se atribuye a sí mismo o le atribuye a otro ser humano autoridad o capacidad desmedida en algún área, o en todas, ¿verdad? Según la magnitud de su maldad. Cuando yo me atribuyo al lugar de Dios o la autoridad desmedida, la que Dios no me dio y que yo me atribuyo y que yo asumo, o la capacidad de resolver o de ser el centro de la vida de otra persona, o se le atribuye a otra persona, eso se llama idolatría, porque esta posición intenta sustituir a Dios en mi corazón o en el corazón de otra persona. Cuando yo intento sustituir al Espíritu Santo o al Señor en el corazón de alguien más, o tomo al esposo, al hijo, al vecino, al amigo, a la pareja, lo tomo al cónyuge como Dios en mi vida, como que sin esa persona yo no puedo subsistir en algún área, eso se llama idolatría y es un pecado. Por eso la manipulación es un pecado. El manipulador le transmite a la otra persona la sensación de que su tranquilidad, su aceptación, su valor y aún su vida dependen de él o de ella. En sus propias palabras, escuchamos frases como estas: sin mí no eres nadie, sin mí te mueres de hambre, ¿quién te va a amar si yo te dejo? No vales nada, no sé por qué te soporto. Si no fuera por mí, quién sabe dónde estarías. Soy el único o la única que puede ayudarte. Solo yo puedo darte lo que necesitas. Eres un inútil, todo lo tengo que hacer yo. Siempre tengo que venir a resolver tus problemas y tus errores. Tú no puedes, así que mejor no me causes problemas.
un agresor usa estas frases muy a menudo, frases semejantes a estas, a menudo, ¿verdad? Para controlar a la otra persona. Es lo que hablábamos. Estas mentiras las anida, así se las suelta a la otra persona y lo convence de que esto es verdad, y de verdad la víctima lo cree. El manipulado cree esto y vive aterrado y vive en una dependencia de que es cierto, si él se va, ¿cómo voy a subsistir? Si él se va o ella se va, ¿cómo? ¿Quién me va a amar? Nadie me va a amar. Es terrible. La dependencia o la codependencia es un asunto muy serio. Ahora, esto es desde la posición de agresor, pero desde la posición del manipulador en papel de víctima, son las frases que escuchamos a menudo. Realmente no puedo vivir sin ti. Si me dejas, me muero. Estoy enfermo o enferma porque tú me haces enojar. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Me vas a dejar solo? Cuando se lo dicen a un hijo cuando se va a casar, ¿no? Primero conociste madre que esposa. Mira, hijito, mejor yo lo hago para que no te molestes. Hijo, no sé qué voy a hacer ahora que te cases. A ver, hijito, tú estás chiquito y no sabes. Y los hijos aprenden de esta posición y ¿qué nos dicen qué le dicen a veces a algunos hijos a sus padres? Yo no te pedí nacer, o tú nunca me entiendes, o tú no me quieres porque no me das lo que yo necesito, y etcétera, etcétera, etcétera. Estas frases verdaderamente son destructivas, golpean la mente de las personas, matando su autoestima y provocando parálisis emocional, parálisis mental y afectiva. La gente ya no puede amar con libertad. Los matrimonios de los hijos que son o hijas manipulados por sus padres, chantajeados de esta manera, terminan en divorcio, terminan en infelicidad total porque siempre se sienten agobiados por esta culpa, por este control. Y la Biblia dice que la lengua es como un timón, que siendo tan pequeño es capaz de guiar una gran nave por donde quiere. Pero también dice que la lengua es un mundo de maldad y un pequeño fuego capaz de incendiar y destruir un gran bosque. Esto lo encontramos en Santiago capítulo 3, del 1 al 18. Entonces, la lengua, como ese timón, es capaz de llevar la vida de las otras personas hacia donde el manipulador quiere, hacia donde va a sacar provecho de esta situación y va a conseguir sus propios fines y su propia conveniencia. Así sucede con familias, empresas y aún naciones gobernadas por hombres y mujeres manipuladores y llevados al desastre, hacia el desastre total. La tercera forma, de manipular es a través de la culpa. El pecado trae culpa. Esto es real, esto es bíblico. La conciencia de que le fallamos a Dios, de que ofendimos a Dios, trae una carga que nos hace sentir señalados, juzgados y merecedores de un castigo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Así que cuando pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y esto trae culpa real. Pero el manipulador o manipuladora cree y le hace creer a la otra persona que ellos son quienes tienen todo el derecho, los manipuladores tienen todo el derecho para señalarlo, juzgarlo y castigarlo, sintiéndose de nuevo el Todopoderoso.
este control a través de la culpa que ejercen los manipuladores sobre sus víctimas es tremendo, lo vemos continuamente en nuestra vida. Cualquier error o falta que comete la persona a la que manipulan, la juzgan como un grave pecado mortal. Si tira el agua, si pierde, no sé, la cartera, si rompe un vaso, si se equivoca en darle un número telefónico, si gastó dinero de más, toda la forma de controlar al otro, de ejercer dominio, de aplastarlo, de dominarlo, lo hacen mediante la culpa. Exageran la importancia de los errores y de la falta del otro para hacerlo sentir más culpable todavía. Exigen perfección. La persona manipuladora que controla a los demás a través de la culpa exige perfección a los demás y se declara a sí mismo perfecto. Siempre es tan perfecto, ¿verdad? Y no es que sea perfecto, es que la visión que él tiene de lo que es la perfección es lo que exige a los otros. Ante tal expectativa, es seguro que la otra persona pues va a fallar y que nadie puede confrontarlos en sus faltas. La otra persona no le puede decir que se equivocó, porque de hecho le atribuyen a su víctima la culpa de sus propios pecados y errores. Si yo te grito es porque tú me haces enojar. Si yo me voy es porque no puedo estar contigo, porque tú te comportas de esta manera. Si yo, toda la culpa, aún de sus propios errores, se la atribuyen a la otra persona. Y el peso de esta condena se agrava terriblemente si la falta o el pecado lo comete contra él o contra ella. Esto es tremendo porque el verdugo se prepara para cobrárselo de por vida. La infidelidad, por ejemplo, aun cuando haya arrepentimiento, será el pecado que se pague con reproches eternos, celos desmedidos y vigilancia constante. El que manipula al otro porque el otro pecó y es responsable de sus actos. Y hubo una traición, hubo una infidelidad, pero el manipulador que siempre está en posición de víctima, porque ya hablamos de que cuando hay una falta hay que perdonar y dejarla ir, soltarla. Pero el manipulador es el que va a tomar esa falta y se la va a poner en la cara toda la vida. Va a tener celos, lo va a estar controlando, va a estar controlando al cónyuge todo el tiempo, queriendo que se sienta mal y castigándolo siempre por lo que hizo, eternamente, como si él fuera Dios. Si por causa de algún accidente el manipulador o algún ser querido sufre daño permanente, la recriminación no va a cesar. Por tu culpa me pasó, igual que el chantaje, igual que el dominio, que a veces esclavizan a una persona que les causó algún daño por cuestión de accidentes. Aún males menores son causa de acusación constante, porque la Biblia dice que el acusador es el diablo, y este tipo de mentiras es el que usa el manipulador, como decíamos, así como el diablo corrompió todo a través de la mentira en el corazón de Eva y de Adán, así lo hace con un manipulador. Empieza a acusarlo, no se olvida de ningún detalle, sus quejas constantes comienzan con las frases, es que tú me hiciste hace 30 años, es que cuando era chiquito mis papás me hicieron, es que siempre se te olvida nuestro aniversario, es que tú me hiciste y tú me dejaste, siempre está acusando a la otra persona para que no pueda quitarse esa culpa.
Y una de las armas más poderosas que utiliza el manipulador es la vergüenza pública, comentando las faltas, los secretos o los defectos de la otra persona, pero a manera de queja o a manera de broma, ¿verdad? Aparece tan inocente. Hablábamos de personas que se creen muy graciosos y entonces están bromeando con las situaciones físicas de la persona a la que manipula, con sus hijos, con su cónyuge, con sus padres, con amigos, y entonces los exhibe públicamente, ¿verdad? O a veces como un comentario inocente. Ay, es que mi esposa siempre se gasta el dinero. O mi esposo, ay, mira, siempre está viendo la televisión. Ese tipo de comentarios son dañinos, no sirven absolutamente para nada, más que para lastimar. Otros con la intención abierta de ponerlo en ridículo, ¿verdad? Mamás que se sienten celosas de que sus hijos se enamoren y entonces exhiben las fotografías más vergonzosas a su futura esposa, ¿no? O los padres comentando lo que hacía el niño cuando se cayó o cuando reprobó la escuela, poniendo en vergüenza a los demás, con la intención pública de volverlos vulnerables también a la burla de los otros. La Biblia dice en Proverbios 26-28 que la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Ya le generó culpa y ahora lo va a estar constantemente acusando, constantemente lastimando, atormentando sobre esa herida, para que la otra persona no se pueda defender, no pueda entender qué es lo que está pasando. Este control también se ejecuta mediante pasar factura, como si todo lo que dieran e hicieran al otro fuera un gran favor inmerecido. Cada cosa que hace o da lleva implícito un pagaré firmado en blanco, sin fecha de expiración, que cobra en su propio provecho, ¿verdad? Me debes la vida. Padres que ayudan a sus hijos cuando tienen ya casados o ya adultos que tienen problemas de dinero y toda la vida le van a echar en cara la ayuda que le dieron. O los cónyuges o los hermanos, ¿verdad? Se apoyan entre ellos y uno le pasa la factura al otro, un pagaré en blanco durante toda su vida. Te lo dije, si me hubieras hecho caso, esto habría sido. Es como una deuda eterna que no terminan de cumplir. Generación tras generación involucrada en este mecanismo, apartado totalmente de la voluntad de Dios. Esta manipulación es un pecado terrible y Dios quiere que la derribemos de nuestra vida. Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón y nuestro afecto sea sincero, sin fingimiento. Que no utilicemos chantajes, ni culpas, ni hagamos codependientes a las personas. No nos atribuyamos el papel de Dios, ni le reconozcamos a otra persona el lugar que solo el Espíritu Santo tiene en nuestro corazón. Pidámosle perdón a Dios. Arrepintámonos de este pecado y pidámosle que nos muestre si estamos metidos en este juego diabólico, y quitemos de nuestra vida todo lo que no nos lleva a la estatura del varón perfecto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es lumbrera en nuestro camino, Señor, porque tú muestras lo que hay en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que limpies nuestra vida de toda manipulación. Limpia nuestras relaciones familiares, Señor, amorosas, laborales, Señor, y de la congregación. Límpianos de estos juegos, Señor, diabólicos que tú aborreces, Señor. Quítanos toda idolatría, Señor, y
danos un corazón manso y humilde como el tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendecimos, saludamos a Batalia, a Lucero, a Gabriela, a Martita desde China, a todos los que nos están escuchando. Ahora estamos orando por ustedes, les amamos, les bendecimos, les deseo una semana hermosa y próspera. Y les pedimos que si este mensaje les ha bendecido, lo compartan con los seres a quien ustedes quieren bendecir como instrumentos en las manos de Dios. Bendiciones.